the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, amigas y amigos de La Mula. Esta es una versión especial del programa Cuaderno de Economía. Soy Eduardo Recoba. Hoy día tenemos como invitadas e invitado a dos académicos, a dos economistas, a dos, en suma, investigadores intelectuales que nos van a aportar muchísimo en esta versión de Cuaderno de Economía. Está Lara Merlin. Ella es economista, ella es asesora de políticas económicas de la International Trade Union Confederation, que es básicamente un gremio, ¿no?, sindical clave, crítico. Creo que, y esto es un chismecito, creo que han conversado bastante con Biden últimamente, ¿no? Puede ser, no sé. Y estamos también con Matías Vernengo. Él es profesor a tiempo completo de la Bucknell University. Lara y Matías, también Matías ha pasado desde Argentina, ha pasado por el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Como digamos, como investigador, ¿no? Y también ha participado desde la gestión pública, desde las políticas, las plataformas de políticas públicas en el PNUD, ¿verdad? Lara y Matías están transmitiendo con nosotros desde Washington y Pensilvania respectivamente. Así que les agradecemos su tiempo, les agradecemos su espacio y bienvenidos a Cuaderno de Economía. ¿Y por qué estamos conversando con Lara y con Matías? Porque ellos son parte de un centenar, quizás un poco más de una centena de economistas, intelectuales, académicos que firmaron una carta cuyo objetivo fue otorgarle un soporte, ¿no?, un apoyo a la candidatura de Verónica Mendoza, quizás la única postulante a la presidencia del Perú progresista, de pensamiento progresista, perdón, y desde luego vamos a hablar de lo que significa esta carta, de la interpretación que intelectuales y académicos desde los Estados Unidos le han otorgado pues a la postulación de Verónica Mendoza y sobre todo al capítulo, al tramo, al componente económico, a la propuesta económica de la candidata Verónica Mendoza. Así que la primera reflexión para ambos es la siguiente: la lectura de Latinoamérica es una lectura que tras 2 siglos de vida independiente pues está colgada a una historia, una política, una economía igualmente atada, ¿no es cierto?, alada de desigualdad, informalidad, precariedad laboral, corrupción, falta de oportunidades, debilidad institucional. Ustedes detectan, Lara, Matías, que solamente desde una izquierda progresista, porque ojo, hay una izquierda conservadora, creo yo, pero existe una izquierda, solamente la izquierda progresista tiene este rol histórico quizás de desmantelar, de bloquear, de impedir que estos males, estos fantasmas de América Latina sigan avanzando, y esto en el contexto de la carta que ustedes firmaron o fueron parte de la firma de esta carta de soporte. No sé, ¿cuál es la primera impresión? ¿Ustedes creen que podemos contar con él, que es la última esperanza, una izquierda progresista? No sé, Lara, Matías, siéntanse libres de empezar por donde ustedes deseen. Yo puedo empezar y gracias por la invitación. Gracias a ti. Y con esta izquierda progresista lo que vemos son programas económicos que entienden que hay un rol muy importante por el Estado en la economía y para tener un desarrollo exitoso se necesitan estas inversiones públicas y romper con la tradición en América Latina, que es lo que trajo el FMI por muchos años allá, esa idea que no se necesita el Estado y menos reglas son más buenas para el desarrollo, pero en práctica no funciona así. Y para atraer inversiones se necesita infraestructuras, inversiones públicas, también educación y salud. Y eso es lo que estamos viendo en la propuesta de Verónica Mendoza. Correcto. Matías, ¿cuál es tu reflexión? De vuelta, agradezco, como dije. No, gracias a ustedes. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Yo esencialmente estoy de acuerdo. O sea, la pregunta más general, como la hiciste, o sea, había una época en que había una derecha latinoamericana, conservadora,
pero que era nacionalista y que tenía una preocupación por el papel del Estado en el proceso de desarrollo. ¿No? Yo crecí en el Brasil, y en el Brasil, inclusive la dictadura brasileña de los años 60 era una dictadura que era nacionalista y pro desarrollo. Eso ha pasado. O sea, yo creo que Lara tiene razón. La derecha en América Latina es toda neoliberal. Y es un problema, porque juega en contra del desarrollo nacional, juega a favor de los intereses del capitalismo internacional, juega a favor de los intereses de lo que se ha llamado el complejo Wall Street, FMI, Tesoro, el Tesoro americano, obviamente. Y en ese sentido no ha enfatizado lo que Lara dijo, el papel del Estado, que ha sido central en todas las experiencias bien sucedidas de desarrollo. En el americano, no se puede pensar el desarrollo americano, el desarrollo inglés, el desarrollo de cualquier parte del mundo, japonés, sin un papel del Estado desarrollista. Entonces yo creo que sin duda, uno lee la propuesta de Verónica Verónica Mendoza, y se da cuenta que habla justamente de que en una crisis como esta, estamos en el medio de la pandemia, que hay necesidad del Estado de recomponer los ingresos de la gente más necesitada. Esa es una cosa esencial, de gastar en educación. Lara decía educación, en salud, ¿no? Que si uno mira lo que el FMI normalmente le pone, son cortes de gasto, y los programas, por lo general, aunque debo decir que el FMI en este contexto ha cambiado en alguna medida y ha venido a proponer, por lo menos durante la pandemia, políticas expansivas en estos casos, y me parece no loable y positivo, por lo menos, este pequeño cambio. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con Lara que un gobierno de izquierda es, en este momento, históricamente, la única alternativa para progreso social en la región. Correcto. Hay una cultura del ad hominem, ¿no es cierto? El ad hominem, esta falacia famosa, recordemos nuestros primeros años en la universidad, ¿no? O quizás en la secundaria, cuando nos metían 4, 5, 6 más, una docena de falacias, ¿no? Pero la cultura del ad hominem, que es la cultura del insulto, que es la cultura de la estigmatización, del estigma, ¿no? Y parece que, bueno, ha tomado fuerza en los últimos 10 años. Siempre hubo, creo que desde Platón hubo la cultura del ad hominem, pero digamos, se ha puesto muy, sobre todo por la polarización que estamos colgados no solamente de América Latina, sino la polarización que ha vivido los Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Provocados por un sector ultraconservador muy poderoso. Acá en Perú, el terruqueo, que es una manera, ¿no es cierto?, de vincular a personas, hombres, mujeres, que tienen cierto pensamiento progresista con el proceso terrorista del conflicto armado que sufrimos en los 80, ¿verdad? Acá en el Perú. Tenemos el famoso rojo en España, tenemos el famoso bolivariano, chavista, ¿no? Me parece que eso está en Argentina, también creo que está muy, muy acendrado. La narrativa, y ustedes lo expresan en la carta, o la carta lo expresa, mejor dicho, la narrativa colgada a este ad hominem, a esta cultura del ad hominem, ustedes la han ejemplificado, han colocado como ejemplo a la actitud, ¿no? al mood, al espíritu del expresidente Donald Trump, ¿no? Y ustedes han dicho, bueno, ustedes no, la carta, ¿no? Indica algo que es muy interesante, ¿no? Que esta actitud está que por parte de la derecha, ¿no es cierto?, por parte de los sectores ultraconservadores, es la que provoca más extremismo y más violencia política que incluso sectores progresistas, para decirlo, sectores vinculados a la izquierda. ¿Cuál es la reflexión? O sea, porque yo puedo leer esta carta y leo esto y digo, sí, o sea, hay una carga de violencia, de agresividad, no solamente agresividad, sino más allá de violencia en el discurso ultraconservador. Pero quiero saber la reflexión en este caso de ustedes, Lara, Matías, porque me parece importante hablar con dos de los firmantes de esta carta y saber, más allá de la carta, cuál es esa disquisición, cuál es el pensamiento, cuáles son las conclusiones a propósito de lo que colocó como premisa la carta, ¿verdad? ¿Querés que vaya primero o vas a volar? Puede ir primero. Bueno, así cambiamos un poco, digo. Yo creo que es verdad, hay críticas que son ad hominem y que atacan a la integridad del candidato y le ponen, ¿no? Dicen es chavista, aunque en el caso de Verónica
Mendoza ya ha dicho explícitamente que no es favorable al gobierno de Maduro. Más allá de esas cuestiones están en toda América Latina. En la elección del 2018 en el Brasil, la ultraderecha que ganó con Bolsonaro y que ha probado ser bastante desastrosa para el país, también utilizó las mismas tácticas para hacer ver que los gobiernos del Partido de los Trabajadores eran equivalentes a la Venezuela de Chávez, ¿no? Del chavismo. O a Cuba, ¿no? O a Cuba, se decía en Brasil, el famoso, vai para Cuba. Brai para Cuba, sí. Y bueno, pero es parte de la retórica y se usa, yo debo decir, en Estados Unidos hay una trayectoria, también una tradición de hablar de que los gobiernos progresistas son todos populistas y por lo tanto no serios, o sea que tienen programas económicos que no deben ser llevados a serio. Sin embargo, Estados Unidos usa justamente esas mismas políticas progresistas sistemáticamente, o sea, FDR sería un populista en esa tradición y el propio Biden, que quiere pasar un programa de infraestructura, sería visto como un populista y no, uno podría decir... Y qué horror keynesiano, neo-keynesiano, que es wow, es terrible, ¿no? Qué terrible Biden. Justamente, no, a mí me parece que eso es importante dejarlo claro, que justamente lo preocupante de eso es que esta es una situación en la que casi todo el mundo globalmente se ha dado cuenta que hay una necesidad de políticas anticíclicas, que hay una necesidad de un Estado que sea capaz de hacer las cosas bien. Ese tipo de cosas es parte de la propaganda y es obvio que la van a usar y bueno, ¿qué se puede hacer? Es una campaña mentirosa, es parte de las fake news, como dicen acá, ¿no? Sí, que ustedes la han sufrido 4 años, ¿no? Digamos, y con fuerza en los últimos 12 meses, 10 meses, digamos, ¿no? Sí. Lara, y la violencia ha venido, que me olvidé decir, ¿no? Antes que, perdón, Lara, sí. Y la violencia ha venido de la derecha. Acá también. Sí, O sea, en gran sí, medida la sí, violencia ha venido de la derecha. Los que fueron a hacer el ataque acá en el Congreso Nacional vino de la derecha. Hay que dejarlo claro. Que la violencia ha venido en los... O sea, no que no hubo en el pasado violencia de la izquierda, ¿no? Y yo soy absolutamente contra cualquier tipo de violencia y quiero dejarlo claro y creo que la candidata Verónica Mendoza también ha sido clara sobre ese tipo de cosas. Entonces, sí. parece que... Y la violencia en estos momentos ha venido de la derecha, hay que recordarlo. Lara. Sí. Tenemos esta propaganda que es la idea de la derecha, que siempre te dicen que el mercado libre es lo que tenemos que hacer y si alguien dice otra cosa, los llaman comunista o cualquier otros nombres, pero como ya dije en el principio, para desarrollo y países de suceso que han tenido éxitos en desarrollo, fueron con políticas de gobiernos y este tipo de políticas que ahora llamamos de izquierda, pero también si estamos pensando, por ejemplo, en países europeos, estas propuestas de Verónica Mendoza son centro, ni lo podemos llamar izquierda o centro izquierda. Sí, eso es importante porque ustedes incluso hacen... Moderada, creo. No, Tiene razón, Lara, lo dicen moderada. literal, ¿no? Lo dicen literal, ¿no? Centro izquierda, ¿no? Sí, yo diría son moderadas, frente a, no, o sea, en Europa hay menos miedo de llamar, o sea, hay un gobierno socialista en España, o sea, el partido se llama socialista, el PSOE, en coalición con Podemos, que es como se llama, todavía más progresista, diría yo. Claro, a Pablo Iglesias le decían chavista, por ejemplo, le decían bolivariano a Pablo Iglesias, ¿no? Son esas cosas. Y digo, el populista nosotros no, es muy típico que lo usen en América Latina, populista. Yo tenía un profesor en Brasil, Carlos Lessa, que murió de pobre de COVID, ¿no? Un hombre de 80 y pocos años, un viejo estructuralista latinoamericano. Y Lessa siempre decía, el populismo en el buen sentido de la palabra, para defender justamente, y ojo, él había sufrido perseguiciones, etcétera, inclusive del varguismo, etcétera, pero para defender las políticas de desarrollo, ¿no? Las políticas que tienen impacto sobre la calidad de vida de la gente. Claro, y Lara, tú has dicho algo clave, has hablado de propaganda, ¿no es cierto? Y claro, la dominen sin propaganda, pues no funciona, no funciona. ¿Cómo podemos desarrollar esa idea? Tenemos que también pensar un poco en la historia, porque aquí en América Latina lo que estamos viendo es una herencia de la Guerra Fría y el anticomunismo
que fue financiado por los Estados Unidos y que de donde vienen muchas de esas ideas, que cualquier cosa que no es en apoyo de grandes corporaciones multinacionales lo llaman comunismo ahora. Y ese miedo de la gente que lo que va a pasar si hacen algo diferente. Y son ya muchos años de que esa propaganda es presente y es difícil pelearse con esas ideas que ya son muy viejas y que para mucha gente ya es la realidad de lo que piensan que está pasando. Claro, es lo normal, ¿no? Si digamos, es Sí, lo normal, lo lógico, lo hegemónico, es el pensamiento quizás, no sé si hegemónico, de repente es muy osado, es muy atrevido decir hegemónico, pero creo que, digamos, ese conservadurismo, herencia, pues de los 60, 70, 80, de Rambo, de qué sé yo, de esas películas, bueno, sean parte pues de algo muy fuerte, ¿no? Algo ya que está muy dentro del colectivo, de la Yo creo que es mentalidad colectiva, importante ¿no? decir, lo de la Guerra Fría es muy importante porque además es un instrumento, o sea, es un instrumento de propaganda, como ella dijo, pero para en última instancia fomentar los intereses corporativos de Estados Unidos, las corporaciones americanas, ¿no? Que tienen intereses obviamente en toda la región. Entonces eso me parece que es importante no dejarlo claro y que la práctica es fomentar el miedo, ¿no? Yo me acuerdo o sea, cuando el Brasil finalmente pudo tener un gobierno de izquierda con la elección de Lula en el 2002, Lula, sí. que fue, él decía, la campaña era sobre el miedo, que acá está en Estados Unidos también, sobre Obama, debo decir, el miedo y la esperanza, ¿no? O sea, son las dos, o sea, ellos juegan con el miedo. Creo que la izquierda progresista, la izquierda moderada, que como dijo bien Lara, es un programa moderado, centrista en muchos sentidos, es la esperanza de que se pueda hacer algo diferente, frente al Correcto. miedo. Correcto. Y es algo que a veces las y los economistas nos olvidamos, ¿no? O sea, nos olvidamos, y yo me incluyo, en el buen sentido, ¿no? De la historia, ¿no? De la historia como metodología, ¿no es cierto? O sea, podemos estar llenos de numeritos, pero o sea, datos duros, sin una historia atrás, pues no sirven de nada. Ahora, y hablando de economía, vamos a entrar al tema económico. La carta tiene nombre propio, ¿no? O sea, tiene un espíritu propio, tiene un ethos propio, que es la economía, ¿no es cierto? Y ustedes saludan, ¿no? Saludan el hecho, ¿no? Aprueban, ¿no? Le dan una suerte de aprobación a la dimensión económica del plan de gobierno de Verónica Mendoza. Por ejemplo, de ustedes destacan el rol, como bien dijo Lara, de la inversión pública, el papel, ¿no es cierto?, del gasto público como motor generador de cambio ante una caída de 2 dígitos de la renta en el Perú. Pero también se destaca el rol de la política fiscal, ¿no es cierto? Ahora, esto es loquísimo porque el FMI, de alguna manera, le está dando una carta blanca a una candidata pues progresista o de izquierda moderada, como ustedes quieran llamarlo, cosa que hace 15, 20 años era increíble, ¿no? Ahora imposible. Pero bueno, ustedes perciben, ya aterrizando en Lara y en Matías, ustedes perciben que, por ejemplo, el programa de gobierno, el plan de gobierno de Verónica Mendoza, en este programa en concreto, a propósito de lo que acabo de decir, política fiscal, inversión pública, ¿es sostenible? Esa es la pregunta. ¿Es sostenible? ¿Se puede sostener? Porque, claro, y con esto termino, la gran queja de la opinión pública sobre todo los medios, ¿no? La prensa, los medios gestores, esos medios que estaban colgados a una derecha, la queja era, ustedes economistas de izquierda no saben explicar cómo van a gastar, no saben explicar cómo van a invertir, pero ahora ha cambiado un poco la cosa y el equipo económico de Vero Mendoza creo que se ha puesto las pilas, me estoy poniendo abogado del diablo, ¿no? Porque hasta hace unos meses pues era pues yo, oye, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? Eso ha cambiado, tengo esa percepción, pero la pregunta, ya con esta termino, ¿es sostenible la propuesta, la iniciativa de Verónica Mendoza o qué cosa es, ¿no es cierto? Sí, yo diría que sí, porque sí se puede gastar más y tal vez la deuda va a crecer un poquito en el principio, pero tenemos que pensar la deuda, si la economía crece más, la deuda
como porcentaje de la economía y del PIB no crece. Y entonces es sostenible y con haciendo estas inversiones y gastando más ahora, especialmente en una crisis, se va a crecer más. Y lo que también es una lección de la crisis pasada y se puede ver en muchos países y por primera vez en Europa tuvimos muchísimos países con políticas de austeridad. Y lo que vemos es 10 años después de políticas de austeridad, todos esos países tienen deudas más grandes de lo que entraron antes de la austeridad, porque la austeridad afectó el crecimiento. Entonces, si se gasta más, pero está gastado bien y en inversiones y se crece más, es sostenible. Sí, es un tema de responsabilidad, pero es todo un reto. Matías, ¿qué opinas? ¿Somos o no somos sostenibles? Por lo general estoy de acuerdo con lo que dice Lara. Creo que hay que mirar los números, además. Los números de la deuda pública en moneda doméstica del Perú son bajos. No son elevados. Empieza de un lugar muy bajo, claro, empeorado este año justamente por la crisis. La crisis le ha derrubado los ingresos del gobierno y han empeorado los números. La situación externa no es mala. La situación externa del Perú es relativamente tranquila, tiene reservas, no hay problema en el Banco Central, hay un aumento de la cuenta corriente, del déficit en cuenta corriente, pero no es nada grave y no hay una deuda externa. No es una situación como, por ejemplo, en el Ecuador o en la Argentina, en donde hubo, porque un gobierno conservador, neoliberal de Mauricio Macri tomó grandes deudas externas. La del FMI, ¿no? Por ejemplo. Bueno, tuvo que ir al FMI, pero al principio abrió la economía, sacó los controles de capital, permitió la compra y venta de dólares, hubo una gran entrada, se endeudó la economía pesadamente, hubo una gran fuga de capital, y bueno, eventualmente se fue al FMI con un préstamo que el FMI mismo dijo que no era en última instancia sostenible, y igual fue dado ¿no? a la Argentina, con las consecuencias que hay en el caso argentino. Mi punto es, nada de eso es verdad en el caso peruano. En el caso peruano se empieza de una situación sostenible al principio, hay gran espacio, y ahí además, por eso yo separo además, adicionando lo que dice Lara, separo lo que es la deuda externa y lo que es la deuda doméstica en moneda, ¿no? en soles, ¿no? en moneda local. Y entonces hay un espacio increíble, y justamente lo que dice Lara, históricamente, o sea, la capacidad de reducir el tamaño de la relación de la deuda con relación a la economía depende de que la economía crezca y que se gaste de forma no racional los recursos. Así que no hay ningún problema grave de sostenibilidad. Además, porque las tasas de interés globalmente van a seguir bajas. Sí, y el dinero está barato. El dinero está barato. El financiamiento de la deuda, el Perú puede domésticamente prestar barata, y no hay ninguna razón para pensar que la deuda estaría del lado equivocado, como dicen los economistas, o sea, que la tasa de interés es muy alta y que la tasa de crecimiento sea baja. El Perú, antes de la crisis, crecía razonablemente, con tasas de interés bajas, quiere decir que hay todas las condiciones de que con un programa bien planificado de inversiones públicas, para promover las cosas que ella dice además que hay que promover, que es la salud, que es lo que va a permitir la retomada de la economía. ¿Cómo se puede retomar la economía si no se compran las vacunas, si no se hace con que la economía pueda volver a funcionar de una forma en la que no esté encerrando y que la gente no pueda salir de la casa, etcétera? Entonces, estas son las cosas necesarias justamente para retomar el crecimiento y permitir que sea sostenible un programa de gobierno. Así que creo que absolutamente es el único programa de gobierno, me parece, que es sostenible. La austeridad, como dice Lara, es lo que provoca justamente los problemas de deuda a largo plazo. Correcto, sí, además hay, digamos, entre febrero y marzo de este año, la Universidad del Pacífico publicó un estudio, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico publicó un estudio que daba cuenta justamente de lo que ustedes hablan, ¿no? De que, digamos, el programa de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, es el que, digamos, tiene nota aprobatoria, ¿no? En función a los objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030, ¿no? Con lo cual creo que el examen lo ha pasado bien, ¿no? No sabemos todavía, no hay una bola de cristal, pero por lo menos de momento el ex ante parece que está bien. La última reflexión para ambos, yendo un poquito más allá del Perú, yendo un poquito más allá de lo local, ¿no? Del contexto electoral, desde la perspectiva de ustedes, desde la plataforma de ustedes no están
en América Latina. O sea, y eso creo que no es una frase soltada a la alegría. Creo que ustedes tienen una visión, quizás como cualquier persona que está fuera, quizás de un contexto, puede ser una visión privilegiada y es intención mía conocer cuál es la visión que ustedes tienen de una izquierda moderada, progresista, democrática, horizontal, en América Latina de aquí a los próximos, no sé, 5, 8 años. ¿Cómo ustedes ven que esa izquierda, que esos movimientos progresistas, sobre todo desde la economía, sobre todo desde los mercados o sobre todo desde sectores claves como la inversión pública, salud, educación, puede decantar en una experiencia positiva? ¿Cómo ven ustedes a la izquierda en concreto de cara aquí a un tiempo, al mediano o largo plazo en América Latina? Por favor. Si querés, empiezo yo, así vos podés concluir. Ok. Entonces, yo creo que más allá de discusiones de cuál izquierda, etcétera, hubo un periodo ahí en los años 2000 que hubo bastante expansión de los gobiernos de izquierda en la región, desde la concertación de Chile a los Kirchner en la Argentina, al PT, ¿no? Los trabajadores en Lula y Dilma en Brasil, incluido ahí, está bien, está el caso de Chávez, de Rafael Correa, el de Evo. Pero si uno mira todas las ¿cómo se llama?, experiencias, fue un periodo en el que hubo crecimiento. Uno puede discutir las razones del crecimiento, pero en parte hubo, inclusive en las más moderadas de esas expresiones de la izquierda en la región, el Uruguay también, ¿no? Debo decir que me lo dejé afuera. Hubo políticas redistributivas, hubo mejoría de la distribución del ingreso, y por lo general, de vuelta, sin entrar en discusiones específicas, ¿no?, de la cuestión de Venezuela, etcétera, que ella ya dijo que no es favorable, etcétera, creo que fueron experiencias que fueron positivas para la región. Se demostró que era posible crecer con distribución del ingreso, con fortalecimiento de las instituciones. Hubieron limitaciones, la incapacidad capaz de sacarnos de la situación en la cual somos muy dependientes de la exportación de commodities, que seguimos siendo, etcétera. Pero más allá de eso, creo que es lo que dijimos al principio. En este momento, por las cuestiones específicas de que la derecha latinoamericana se ha hecho toda neoliberal, o sea, esta idea de que solo los mercados resuelven los problemas, y que hay una incapacidad de entender el papel del Estado en el proceso de desarrollo, en este momento la única posibilidad de un proceso de desarrollo en la región está fundamentada en la posibilidad de los gobiernos más progresistas. Sin eso no veo posibilidades en la región. Lara, ¿cómo ves la izquierda de aquí a unos años? ¿La ves bien, mal, más o menos? ¿Cómo la ves? Ahora se está viendo un poco mejor en este último año, pero creo que es muy importante para la izquierda en América Latina colaborar más al nivel de la región y trabajar juntos en la región. Y lo que podemos ver de la última vez que tuvimos muchísimos gobiernos de izquierda fue un éxito en pobreza y desigualdad, pero no lograron romperse de estas dependencias de materias primas. Entonces la izquierda ahora, si llega al poder de nuevo, puede hacer más para eso y más políticas industriales y más diversificación inversión productiva, ¿no? Sí, para poder tener exportes con más valor y poder no tener estos problemas de dependencia de comodidades. Y también cuando tienes exportes de más valor, también vas a tener más reservas y no vas a tener crisis de balances de pago y otros problemas. Entonces creo que esa debe ser una prioridad. Correcto. Bueno, les agradezco muchísimo, Matías Bernengo, Lara Merlin, desde Pensilvania y Washington, respectivamente. He cometido un error gravísimo, soy un maleducado, creo que ustedes no se conocían. Mil disculpas. Bueno, no directamente, pero sí. Sí, pero no los presenté, Bueno, ninguno de los tres nos conocíamos, así que creo que estamos en igualdad de condiciones. Bueno, igual les agradezco muchísimo, que no sea, por favor, la última vez que pueda contar con ustedes acá en Cuaderno de Economía. Hablaremos más, creo que hay mucho que decir, sobre todo desde la tribuna académica que ustedes manejan y operan. Que pasen una
ya, bueno, el resto del día lo pasen bien y sobre todo con salud. Muchas gracias a ambos. No, gracias a vos. Gracias. Chao, cuídense.